pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas y vamos a mirar un incidente muy interesante en esta mañana que está en los versículos 11 al 19. Capítulo 17, versos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos que la inspires a nuestros corazones y que podamos sacar lecciones que nos lleven a la meditación y la aplicación adecuada de esto, Señor, que ha sido preservado a través de los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús elevamos esta petición. Amén. Bueno, muy interesante lo que tenemos en este episodio y creo que tomen o pongan mucha atención lo que vamos a mirar esta mañana. Porque si hay algo que deja claro este incidente es que no todas las personas que reciben un favor de Dios son necesariamente salvos. El episodio que tenemos acá que nos cuenta Lucas nos dice que todas las personas, los 10 individuos que estaban afectados por un mal habían sido limpiados. Pero solamente una persona recibe esta frase tan hermosa. Al final dice: tu fe te ha salvado. De los otros no se dice absolutamente nada. Pero insisto y subrayo que estas personas también recibieron el beneficio. De más está decir, claro está, que la salvación es un favor divino que nosotros no merecemos. Pero vuelvo a repetir la premisa, entonces, que no todas las personas que reciben algún favor de parte de Dios son o es garantía de que han recibido la salvación. Miren, francamente sería, creo yo, imposible enumerar la cantidad de personas que han dado testimonio de haber recibido algún tipo de restauración por parte del Señor. En estos últimos años, yo siempre hago énfasis en esto, hay un fenómeno a través del cual la gente va a las iglesias y luego dan testimonio de que Dios los ha tocado y los ha sanado y ha hecho una serie de ajustes o arreglos en las vidas desordenadas. Y bueno, desafortunadamente, sin embargo, hoy encontramos que esas personas que muchas veces han dado testimonio no están en la iglesia. Y vuelvo a repetir, he escuchado muchísimos testimonios en mis años de ministerio de personas que dicen: Dios me ha sanado, Dios me ha salvado, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me ha dado un trabajo, pero resulta que hoy no se los ve por ningún lado, han abandonado completamente las cosas del Señor. Es muchísima gente que inclusive va a la iglesia. En la actualidad, hoy, en esta hora, hay muchos que están congregados en diferentes lugares en este hemisferio norte. En el sur también. A veces tenemos que jugar con los horarios, la diferencia de horarios, ¿no? Depende cómo nos movemos de este a oeste, o de oeste a este, si se quiere. Bueno. Y bueno, van a iglesias donde se les ofrece sanidad y restauración. Y resulta que se trata de una trama para tratar de encerrarlos en una red de corrupción y mentiras, falsas promesas, y otros, por supuesto, nunca falta que se van de regreso restaurados, a lo mejor de alguna cosa, pero sin acordarse más de Cristo. Y eso es una cosa terrible que se da en la iglesia contemporánea. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, orar, no sé,
Hay muchas veces que se garantiza o se da evidencia de algún tipo de salvación si hemos recibido un milagro. Es decir, se le dice a la gente, bueno, si usted recibió sanidad o el trabajo por el cual estuvo orando, o bueno, una alza financiera, que es yo no sé cómo hoy francamente caímos en esto, de que se predica un evangelio tan barato, tan comercial, que si usted acepta a Cristo entonces se va a hacer millonario. Eso francamente es algo que yo todavía no puedo entender, cómo la gente abraza ese tipo de teología y se llenan las iglesias, que persiguen ese tipo de cosas. Pero bueno, personas que testifican de que han recibido, y se les enseña de esa manera, que si ha recibido algún beneficio, algún milagro, alguna restauración, eso es la garantía de que usted ha recibido la salvación y por ende la vida eterna. Mucha gente está confundida con esto. Es incontable la cantidad de personas que hoy creen ese tipo de teología. Esta narración que nosotros tenemos acá delante nuestro muestra que es posible creer en el poder de Cristo. Es posible aceptar la realidad de que Jesús realmente de Él emana poder y que suceden cosas. Pero sin embargo, aun cuando podemos tener confianza en los hechos de Jesucristo, no necesariamente implica que nosotros nos sometemos a su soberanía, a su influencia sobre cada uno de nosotros y en lo tocante a la salvación fundamentalmente. Lo que hace mucha gente de hoy es ir a las iglesias y buscar a Cristo para encontrar beneficios externos. Insisto en esto, de que me arregle la muela, me consiga un trabajo mejor, o que el Señor me levante el estatus financiero, y cosas por el estilo que ustedes ya bien conocen. Esa es la razón, la verdadera razón de por qué las personas van buscando a la iglesia. Personas que a lo mejor están tirados en un lecho, le dieron la mala noticia de que tiene un cáncer o un problema cardiovascular u otro tipo de cosas, y entonces ahí nos acordamos de Cristo. Ya se nos ha inyectado esta idea de que en las iglesias evangélicas hay pastores curanderos, y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar a ver, me voy a tirar un lance, decimos en mi tierra, me voy a apostar a ver qué pasa. Y entonces cargamos con la cama, llevamos al enfermo en silla de ruedas, lo ponemos adelante de este brujo que tiene el cartel de cristiano. Y entonces allí extendemos la posibilidad de que a lo mejor restaure a la persona. Y después nos vamos alabando, ¿no es cierto? Y nunca más vamos a la iglesia. O si vamos a la iglesia es porque seguimos buscando solamente que el Señor emparche los huecos que hay en nuestras vidas. Bueno, eso es lo que estaban haciendo estos señores cuando clamaban a Jesús. Arregla nuestra situación, emparcha nuestros huecos, sánanos. A ver qué pasa. Versículos 11 al 13, fíjense ustedes ahí en su Biblia, tenemos la siguiente dinámica. No hay que ser un erudito para darse cuenta de lo que pasa. Es una escena muy clara para entenderse. Algunas cosas tenemos que tener en cuenta, sí. Pero básicamente lo que tenemos es, verso 11, Jesús está en tránsito hacia Jerusalén. Verso 12, Jesús abordado por unos leprosos. Y ahí en el versículo 13 tenemos una petición desesperada de tomen nota de misericordia. Llama la atención que no habla nada de salvación, sino de misericordia. Ahora, vuelvo a repetir, aunque no hay nada complicado, vale la pena tomar en cuenta algunas cosas para entender el escenario que tenemos acá delante nuestro, ¿no? En primer lugar, noten que el objetivo final de Jesucristo no es la enfermedad de estas personas o cualquier persona, sino de ir a Jerusalén. Tomen nota de eso, El objetivo, la meta de Jesucristo no es los leprosos. La meta de Jesús es Jerusalén. Fíjense en que dice en el verso 1, yendo Jesús, pasaba, yendo a Jerusalén. Pasaba por Samaria y Galilea. O sea que ese es un lugar de tránsito por donde va el Señor Jesucristo, pero su objetivo es claro. Así que hay algo muy importante acá que vemos a través de todos los evangelios. A veces usamos el pasaje de Isaías cuando decía de que el Señor, el Mesías, venía para sanar dolencias y todo, abrir la prisión a
a los que están presos y cosas por el estilo, y se agarra literalmente eso. Y nosotros no vemos en los evangelios a Jesús, agarran, sí, bueno, eso es el pasaje que nos habla de que Jesucristo vino al mundo para sanar. Bueno, pero usted no va a encontrar en ningún pasaje de los evangelios donde Jesús vino a las cárceles de Roma y meter la llave y sacar a todos los presos. O sea que lo que hacemos hoy día en la exegética o en la interpretación bíblica es agarrar los pasajes que nos convienen. Agarramos a Isaías, la mitad de un versículo que habla de que va a sanar las enfermedades, pero no se dice nada de lo otro. Lo mismo sucede con el fenómeno de que Jesús va a sanar y que los apóstoles van a sanar y los discípulos van a sanar y todo creyente puede sanar. Pero también dijo de que vamos a tomar cosa mortecina y vamos a zafar. Yo lo invito, ya les he dicho, ¿no?, de que si usted cree así, bueno, tómese un frasco de veneno para roedores y a ver cuánto aguanta afuera de terapia intensiva. Así que, ojo, algunos locos lo han hecho, tratando de agarrar esto literalmente, se han vaciado el frasco de veneno y bueno, hoy están 2 metros abajo de la tierra. Incluso algunos, ya creo que he explicado, de que algunos se han puesto a manipular serpientes en los Estados Unidos. Hay todo un culto detrás de esto y el pastor que promocionaba este tipo de cosas ya fue mordido por una serpiente letal y murió. Y en vez de la gente decir, bueno, acá me parece que nos equivocamos, siguen ahora todavía adorando a Dios, manipulando las serpientes. Y bueno, eso no, ya yo creo que a esta altura del partido tiro la toalla. La gente que no quiere ver, no ve, definitivamente, en el campo evangélico. Pero no podemos jugar con las escrituras así. Así que cuidado, Jesucristo no vino con el objetivo de sanar todos nuestros males. La muela, la caspa, los callos, el problema financiero y todas las, francamente, perdonen la expresión, pero pavadas con las que sale la iglesia evangélica contemporánea. Es risorio lo que está sucediendo. De todo. Jesús no tuvo ese objetivo. El objetivo de Jesús era ir a Jerusalén. Ir y terminar en ese lugar. Cuando él iba a Jerusalén, de paso, entonces sí, extendía la mano de caridad para ayudar a las personas que estaban en problema. Pero ese no es el objetivo de Jesucristo. Él no es un terapeuta que vino a la tierra, no es un emparchador, no es un capitalista que viene o abogado que vino a ayudarnos con nuestros pleitos con los demás. Jesucristo vino para morir en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas. Pero eso no nos entra más en la cabeza. Nosotros vamos buscando a Cristo no en torno al tema de la cruz. Nosotros buscamos a Cristo porque vamos a sacar algún provecho personal, y eso es realmente lo que se motiva en la iglesia contemporánea. Vuelvo a repetir, acá dice que Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea que esta zona en donde está, que registra Lucas, no es el punto final. Estas localidades no son el punto final del Señor Jesucristo. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué Jesucristo iba a Jerusalén? Bueno, porque allí era como estaba planeado que tenía que morir, dar la vida, para que todos aquellos que estamos condenados, y eso es todos los hombres, podamos en Cristo Jesús y mediante el ejercicio de la fe en Él o creer en Él, podamos entonces recibir este regalo precioso que es la salvación, la sanidad de nuestras almas. Para vida eterna. Yo he dicho siempre esto y lo seguiré diciendo. Hay muchos cristianos que son salvos y están muy enfermos y dejan este mundo enfermos. Problemas con cáncer, problemas de nervios, problemas, accidentes, tragedias, una cantidad de cosas. Perdemos a nuestras esposas, esposos, hijos, padres, parientes, hermanos en la fe. Hemos visto cantidad de gente partir a la presencia de Dios por métodos violentos, a través de la enfermedad o accidentes, de todo. Siempre hubo y siempre va a suceder hasta que el Señor venga por la iglesia. Ahí no entra el tema de que la gente sufre porque le falta fe. Eso es un disparate, es una barbaridad. Pero sabemos, sí, porque la Escritura nos lo dice, que esas personas que han aceptado a Cristo Jesús, si bien es cierto que han tenido que padecer la dolencia, hoy están gozándose en la presencia de Dios el Padre. Uno de los consuelos más grandes que yo tengo es que cuando parta yo de este mundo voy a encontrar otra vez a mi viejo, allá al lado de Cristo. Que mi Padre va a estar
en aquel lugar porque puso su fe en Cristo Jesús. Pero mi padre murió enfermo. Dios no lo sanó. Dios se lo llevó en medio de la enfermedad. Pero hoy su cuerpo ya es distinto. Es un cuerpo espiritual y está gozándose en la presencia del Padre. Y lo mismo podemos decir de incontables números de familiares nuestros y creyentes que han conocido a Cristo, que hoy están en la presencia de Dios, habiendo pasado por las aguas turbias del dolor y de la enfermedad. O sea que hoy se pone demasiado énfasis, ya desmedidamente, en el tema este de los milagros, pero se pierde de vista completamente a Jerusalén. Es decir, el lugar de la cruz, el lugar donde tenemos que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Hermanos queridos, el objetivo de Jesús no fue limpiar el cuerpo o el organismo de los hombres o arreglarle las situaciones financieras. Estamos tremendamente equivocados cuando pensamos en el Evangelio en esos términos. Sin embargo, el objetivo de la predicación actual es eso. Llamamos a las iglesias y engañamos a la gente, diciéndoles que acá, en la iglesia, en Cristo, se van a arreglar todos nuestros problemas. Yo he conocido muchos cristianos que me han dicho, desde que soy cristiano me han venido más problemas. Y digo, tiene razón. Jesús dijo que seguirlo es llevar la cruz. Jesús lo dejó claro esto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Dónde vemos esta teología barata que se predica hoy? ¿Cómo es que nosotros llegamos a perder de vista la centralidad de la cruz y las enseñanzas de Jesús para ahora promulgar un camino a media distancia? Es decir, en lugar de llegar hasta los pies de Cristo en la cruz, nos quedamos en la mitad de camino, en esos momentos en que Jesucristo sí iba pasando hacia Jerusalén, hacia la cruz, pero sanando y restaurando a algunas personas que estaban en necesidad. Por otro lado, Jesús no sanó, déjeme decirle, Jesús no sanó a todos los enfermos que hubo en Jerusalén y fuera de Jerusalén también. Sanó a muchos. No cabe la menor duda, tenemos el registro histórico que dice que sanó a mucha gente, pero no dice jamás que sanó a todos los enfermos. Estos charlatanes que dicen que sanan y hacen una cantidad de cosas, yo digo, vayan al hospital, sanen donde están los enfermos. No jueguen quimeras con la gente. Vayan y métanse al hospital de niños, por ejemplo, donde tenemos tantas criaturas sufriendo en esta hora. Ahí es donde tienen que tener, si realmente es cierto que tienen esa capacidad de sanar, de restaurar a las personas. Jesucristo no iba y sanaba simplemente adentro de una sinagoga o adentro del templo de Jerusalén. En este caso, noten que están completamente marginados estos individuos. Afuera fue que los restauró. Hoy la gente dice, no, venga a la iglesia y aquí le vamos a hacer el milagro. No, eso no es así. Eso no es el patrón que nos dejan las Escrituras. Pero lamentablemente se ha desvirtuado la predicación y hoy eso es lo que la gente busca. Y vuelvo a repetir, la gente no busca en realidad a Jesucristo, el Cristo de la cruz. Busca un Cristo idealizado, un amigote que me ayude, ¿no es cierto?, en el ámbito financiero, en la enfermedad, restauraciones de todo tipo. Así que tomen nota entonces que la sanidad de estos leprosos no fue la salvación de ellos, fue la fe de uno de ellos lo que garantizó entonces la salvación de su alma. Pero los otros quedaron limpios, cierto, pero sin arreglar el asunto con Dios. La situación de estos hombres, versículos 12 al 13, dice que ahí que eran leprosos. Sin embargo, acá tenemos que tener mucho cuidado de no confundir la lepra. Esto es algo que es muy común, de confundir o usar términos actuales para explicar o entender términos de la Biblia, ¿no es cierto?, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Pero lo que hoy llamamos lepra o el bacilo de Hansen es muy distinto a el término lepra que aparece en la Biblia. Ojo, vuelvo a repetir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Acá la palabra esa, tzará, quiere decir una enfermedad de orden más genérico, no es tan específico como la lepra de hoy. Es una enfermedad que puede ser que incluya esta enfermedad actual, pero también incluye, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos elefantiasis y otro tipo de afecciones de la piel.
que sufre la gente en estos días. Así que el término es más genérico que en aquel entonces que el término que utilizamos en la actualidad. Ahora, la otra cosa es que para poder entender la problemática que enfrentaban estos individuos, tenemos que llevar nuestra mente y meternos en la cultura y la sociedad de los tiempos de Jesucristo. Es decir, ¿qué era un leproso en los tiempos de Jesús y cuál era el estigma que llevaba esta persona? Que es distinto al de la actualidad. Hoy ciertamente los leprosos son puestos a un lado. Desafortunadamente, por la ignorancia de algunas sociedades, tienden a romperse los vínculos familiares, gracias que hay misioneros y gente, en fin, médicos que están interesados en acercarse y ayudar a estas personas. Hay programas excelentes hoy para atender a ese gremio de la población, pero existen algún tipo de prejuicios contra ellos y se los deja a un lado. Pero todavía y con todo es diferente a cómo se abordaba el tema de la leprosidad en los tiempos de Jesucristo y aún en tiempos anteriores. Y para darnos una idea rápida, acá tenemos que ir al libro de Levíticos, y los voy a invitar que vayan, busquen Levítico capítulo 3 y 14, porque eso nos ayuda, nos da un fondo para entender la situación de estos individuos. Levíticos capítulo, guarden Lucas, porque ya volvemos, 13 y 14. Y mientras lo buscan, déjenme decirles que el mensaje teológico del libro de Levíticos es la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. El pasaje central de todo si tuviésemos que condensar todo a dónde apunta el libro de Levíticos, tenemos un versículo que sintetiza todo el tema. Capítulo 20, verso 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así que el grueso de todo el libro de Levíticos tiene que ver con instrucciones como adorar a Dios, a un Dios infinitamente santo. Dios está separado del mundo, es distinto al mundo, y espera que su pueblo, la gente que le sirve, esté también separada del mundo. No separada en el sentido de que nos alejemos, ¿no?, de promover un tipo de ascetismo, sino que estemos en el mundo, pero no influenciados o contaminados por el mundo, sino para ser testigos de ese Dios santo en el mundo. Debido al hecho de que Dios estaba en medio de su pueblo, entonces, la pureza del campamento de Israel debía mantenerse con todo rigor. Tenían que tener muchísimo cuidado cómo trataban las cosas, porque Dios estaba en medio de ellos, y es por eso que en este libro de Levítico es un manual a los sacerdotes, a los levitas, a esta tribu, para ver cómo tenían que conducirse, y de esa manera entonces ser un pueblo, como decía Dios, santo, porque Dios era un Dios santo. Los capítulos 3 y 14 describen, entre otras cosas, cómo identificar la lepra y cómo tratarlo, este problema. Son instrucciones. Y entonces, en el capítulo 13, versos 2 y 3, dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, noten ustedes que es más extensivo esto, ¿no? Y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y ahora está el asunto, dice: y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahí está el meollo del asunto. Dice, lo va a examinar, y si encuentra, identifica lo que ellos llaman la lepra, entonces la persona va a ser declarada inmunda. Una vez identificada entonces la persona, la enfermedad, se lo declara en esta condición. Y si ustedes se van más adelante a los versos 45 y 46, dice del mismo capítulo, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Así que prácticamente lo que tenemos acá es un cartel donde se le hace saber a todo el mundo su condición. Así que a la persona que se le detecta el mal y se lo declara inmundo, va a habitar completamente aislado.
va a quedar totalmente marginado del resto de la sociedad, en este caso el pueblo de Dios. Ahora, claro, en los días del Señor Jesucristo, esto era una cosa terrible. Y ojo, porque si ustedes se van al capítulo, yo ahora no tengo tiempo, pero el capítulo 14, si lo leen en casa, van a observar que este problema de la plaga se podía extender a la ropa. Por eso digo que es una enfermedad más extensiva, ¿no es cierto? En fin, de los versículos 29 en adelante ustedes van a encontrar, repito, léanlo después en casa con cuidado, pero van a encontrar de que la persona podía ser afectada de lepra, las casas, las prendas de vestir, los tejidos, todo eso tenía que ser examinado y quemado a fuego si era el caso de que tenía algún tipo de contaminación. Para los tiempos del Señor Jesucristo, para los fariseos y los escribas y aún los sacerdotes, el tema de la pureza ceremonial era central, no solamente para formar parte de la sociedad, sino también para luego ofrendar los sacrificios que estaban prescriptos en la ley. Por el pecado y las ofrendas de paz, presentarse al templo delante del sacerdote, de aquellas personas que ministraban. Así que la persona tenía que tener esa pureza espiritual. Y si por casualidad, o la pureza espiritual, y si estaba afectado por la lepra, siguiendo los consejos de Levítico, lo que hacían era que la tiraban a la persona al costado del camino. Esto es importante porque nos ayuda a entender la situación en que se encontraban estas personas que menciona Lucas. Una persona que quedaba completamente marginado o expulsado por la sociedad, repudiada por la sociedad, lejos de los familiares, lejos de sus amigos. ¿Cómo comía esta persona? Si no podían acercarse a ningún lugar? ¿Cómo hacían para alimentarse? ¿Cómo hacían para protegerse de sus llagas? ¿Cómo podían vestirse? ¿Cómo podían buscar ayuda si no podían acercarse a ninguna persona para que les pueda dar algún tónico o alguna cosa? Algún médico que pudiese venir y atender esta situación que ellos encaraban. Les estaba totalmente prohibido acercarse a una persona. Y estaba también totalmente prohibido para una persona acercarse a un leproso, aún hablarle a un leproso. Por eso es significante lo que encontramos acá en Lucas capítulo 17, cuando estos hombres hablan a Jesús y Jesús les responde a ellos, les habla a estas personas. Estos detalles los tenemos que tener en cuenta si realmente queremos extraer el valor en la enseñanza y la actitud del Señor Jesucristo. Por eso es que estos hombres dicen que se pararon de lejos y le gritaron a Jesús. Hablarle como yo les hablo no lo hubiesen escuchado. Eso nos marca la distancia que tenían que poner. Incluso a veces cuando los leprosos se salían de la línea de demarcación, lo que hacía la gente era tirarle piedras para mantenerlos a raya. Imagínense ustedes el desprecio, la indiferencia, la falta de solidaridad que tenía la sociedad con personas que sufrían de un mal semejante. Por eso es que le gritaron al Señor Jesucristo en el versículo 13, ten misericordia. Ninguna persona tenía misericordia por un leproso. Noten qué interesante, porque no le dijeron, sánanos del mal. Jesús, sánanos, tenemos lepra. No, estos señores entendían que la cultura judía pensaba que la lepra era una especie de castigo de Dios y tenía que seguir su curso. Ellos estaban aceptando la realidad, que lo que estaban teniendo es un asunto de castigo. No están pidiendo que lo sane, simplemente piden compasión, misericordia en la situación en que estamos. El pueblo de Israel tenía que haber ejercitado misericordia. La Biblia dice que debían apartarlo del campamento, pero no tirarlo fuera de Israel. Por eso es que la persona cuando mejoraba tenía que volver otra vez y hacerse revisar por el sacerdote. Y el pueblo tenía luego que se tenían que ofrecer los sacrificios para restaurar a esta persona. Lo que se tenía que buscar es la restauración del individuo, no tirarlo al costado del camino como hacían los judíos en los tiempos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo que se estaba dando en esta condición.
Era tan desesperada la situación, fíjense ustedes qué curioso, que existían fuertes diferencias étnicas entre judíos y samaritanos, no se podían ni ver. Y sin embargo, en medio de la situación, tenemos entre ellos un samaritano. Dice ahí en el versículo 16, y este era samaritano. Era una cosa rara ver un judío con un samaritano, pero aquí tenemos, en medio de la miseria, se caen todos nuestros prejuicios y nuestras tonterías que nos separan de los hombres. Yo he visto en los hospitales personas ricas y pobres al lado de cada uno. Gente de color, gente blanca, uno al lado del otro. Ahí, en la enfermedad y el dolor, no hay rico ni pobre, no hay blanco ni negro, no hay amarillo ni de otra cosa. Somos todos personas sufriendo y padeciendo y necesitando la misericordia de Dios. Por eso encontramos en este cuadro triste, pero a la vez hermoso, en donde estos hombres se solidarizan y aún permiten que un samaritano se junte en medio de ellos. Yo me pregunto, ¿cuál habrá sido el tema de conversación de estos hombres? ¿De qué conversaban? Cuando veían pasar a la gente de lejos, ¿qué dirían de sus familias? Del fuero, del clero. Parece que habían escuchado de este Jesucristo, que era un hombre bueno, que tenía un mensaje precioso y que ciertamente había sanado a mucha gente, y justamente pasaba Jesucristo por esa región. Hermano querido, en un sentido directo, estos leprosos representan la nación de Israel. Por eso es que Dios envió a Jesucristo para venir a buscar a los perdidos de Israel. Ellos estaban leprosos espiritualmente, era una nación inmunda, habían pecado contra Dios. Y Dios ahora lo que está haciendo es enviando a Jesucristo para traer a estas personas inmundas, por causa del pecado, para traerlos hacia sí. Y en un sentido más extensivo, todos nosotros somos impuros, todos somos leprosos espirituales, estamos apartados de la gloria de Dios, estamos fuera del campamento. Y solamente el sacerdote puede darnos el visto bueno e introducirnos en el pueblo de Dios, y nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, es la persona del Señor Jesucristo. Todos deberíamos estar gritando desesperadamente, no sáname, sino ten misericordia, Señor. Soy inmundo. No clamar por un aumento de salario o riquezas materiales y cosas por el estilo, que me sane un ataque de caspa o tonterías por el estilo, que es lo único que nos interesa en la actualidad, sino sí clamar desesperadamente y a gritos la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Los judíos, como indiqué, les tiraban piedras, los mantenían a distancia, los corrían de la vecindad. Debe haber sido un cuadro terrible, francamente, ¿no? Pero no así con Jesús. Jesús rompe el molde. Lo que sucedía en la sociedad no es lo que hacía Jesús. Sí, la cosa es, nosotros como cristianos no tenemos que movernos con la mayoría. Nosotros vamos en la dirección contraria. Jesús era, en este sentido, un revolucionario. La sociedad entera despreciaba a esta gente. Lo que no debía hacer una persona, Jesús lo hacía. Pero lo hacía no por ser un anarquista. Lo hacía porque era movido por el corazón de Dios. Era hacer lo que corresponde. Era devolverle a la nación su identidad espiritual, que era lo que Dios había llamado que sean. Recuerden, en Levítico dijo, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Y parte de la santidad es sentir compasión por las miserias de otros. Eso no hacía Israel. Y Jesús entonces vino a mostrar y a marcar la pauta, a retornarlos de nuevo a los principios bíblicos de la solidaridad. Porque Dios es un Dios solidario. Y la manifestación de esa solidaridad la tenemos en el mismo Cristo caminando entre nosotros, gente inmunda, cargada de maldad, por causa de nuestros pecados. Estos hombres le hablan a Jesús y Jesús les da esperanza. Dice el verso 14 que cuando él los vio les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y creyeron a Jesús.
Llama la atención que, claro, hoy día si alguien habla en estos términos hubiesen dicho, pero ¿that's it? ¿Eso es todo? ¿No hay un toquecito por ahí? ¿Un soplo? ¿Alguna cremita, algún ungüento hecho con barro, como hacía a veces que sanaba a algunos tocándolos y haciendo cosas de contacto? No, simplemente como hizo en muchos casos, les dio una orden y estos hombres creyeron a Jesús. Es decir, si Jesús nos está diciendo de lejos, vayan y muéstrense al sacerdote, cuando no podían hacerlo porque la ley lo prohibía, excepto cuando estén más sanos, cuando vean una mejoría, ahí es cuando se mostraban. Estos hombres dijeron, si Jesús dice que me muestra al sacerdote es porque algo va a pasar. Yo no sé cómo, no sé cuándo, pero yo voy a llegar al sacerdote y me voy a encontrar en mejor condición, porque este me saca patadas si yo me acerco. Me van a apedrear. Así que creyeron que algo tiene que suceder. Por eso es que emprendieron el camino hacia donde encontrarse con este sacerdote y de esa manera entonces recibir la aprobación para ser reingresados a la sociedad. Yo me pregunto, cuando Jesús les dice vayan, ahora, ¿qué conversación tenían en el camino de retorno? Esto es un misterio. Pero siendo de que se habían juntado personas, judíos y un samaritano, y ahora van de camino y comienzan a conversar de entusiasmo, o yo no sé, ¿no les gustaría saber qué es lo que hablaban? Ya a mí me gustaría. Es más, ¿qué fue lo que dijeron cuando comenzaron a ver que el mal empezaba a desaparecer? Porque no cabe duda que produjo un impacto tremendo, porque el samaritano pero reventó de gozo y pegó la vuelta, dijo al cuerno con el sacerdote, ¿qué me importa? Yo me vuelvo a este señor. Así que, ¿cuál fue el tema de conversación entre estos individuos? Bueno, por alguna razón, la revelación guarda silencio en esa conversación. Parece que no es importante. Importante es lo que hace este individuo, no lo que conversaron entre ellos. Hoy en la iglesia se habla de muchas tonterías, no de lo que es importante. Hoy el evangelio no es importante. Hoy la obediencia a Dios no es importante. Descentralizamos lo importante para hablar de cosas superficiales. Y entonces dice que cuando iban fueron limpiados. Noten que lo que llama la atención otra vez es que, acá me podría extender, ¿no? Pero no dice fueron sanados, sino limpiados. Tomen nota de eso. O sea, el enfoque es lo ceremonial, no la enfermedad en sí misma. Y podían, al estar ahora ya no son más inmundos sino limpios, podían entrar en la sociedad, podían ir a adorar a Dios, presentar los sacrificios y entrar en la comunión otra vez con el supuesto pueblo de Dios. De todos estos solamente uno volvió. Y volvió gritando, dándole gloria a Dios, nos dicen ahí los versículos del 16 en adelante. Y noten que dice, de paso, la ironía dice, y este era samaritano. Y esto es algo que el escritor Lucas aquí está llamando la atención a este hecho. Porque se hubiese esperado que los judíos volviesen. Pero este era un extranjero. Este no era uno del pueblo, despreciado por la sociedad. Pero fue precisamente este individuo que no tenía conexión con el pueblo, que vino, que tuvo el discernimiento para volver otra vez al Señor Jesucristo y reconocerlo a Él como el autor de su restauración. Ahora, lo mira este señor y Jesús pregunta, bueno, pero ¿y dónde está el resto? Y entonces Jesús al final, ya para abreviar todo esto, dice, tu fe te ha salvado. Acá tenemos que tener mucho cuidado, porque no quiere decir que la fe, en que tiene un poder o algo por el estilo, es lo que salvó a este hombre. Eso no está indicando en ningún momento que el acto de fe es lo que le hace merecer a este señor la salvación. Cuando dice tu fe te ha salvado, es el haber puesto tu confianza en mí. Eso implica tu salvación. Tú lo que has hecho es haber abrazado lo que yo puedo ofrecer. No simplemente una restauración exterior, sino una restauración total, que es la salvación misma de nuestras almas.
Hermano querido, no hagamos como estos leprosos que vamos buscando algún beneficio superficial por parte de Jesucristo. Eso no nos garantiza la salvación y la vida eterna. Es la fe, es la convicción, la creencia puesta en aquel que va a Jerusalén para dar su vida, lo que me ha de garantizar que soy salvo, no simplemente restaurado financieramente o psicológicamente o físicamente o cualquier otra área, sino que yo soy restaurado en mi relación con Dios a través de los méritos del Señor Jesucristo. Los 10 fueron benefactores del favor divino, pero solamente uno fue salvo. Los otros volvieron a la rutina, su familia, sus trabajos, al culto religioso. Probablemente iban todos los sábados, incluso hasta ofrecieron los sacrificios que prescribía la ley, incluso tal vez iban ahora a darle gracias a Dios en el templo o en la sinagoga del barrio, lo que sea, como hacían o solían hacer el pueblo. Se iban a las primeras fiestas o más importantes de la nación, toda una ceremonia y un ritual religioso, pero sus almas no habían hecho cuentas claras con Dios en Cristo Jesús. Este es un mensaje tremendo. Hoy día mucha gente va a buscar a Cristo por algún beneficio, pero si tú pierdes de vista el beneficio fundamental, que es la salvación de tu alma, no tienes nada, estás perdido. Jesús todavía pregunta, ¿y dónde están a esas personas a quien beneficié? Tendrían que estar hincados aquí a mis pies, dándole gloria a Dios el Padre, que ha dado a Cristo para nuestra salvación. Él no pasa de largo cuando estamos en nuestras miserias, cuando somos leprosos, pero cuidado, apela a su misericordia para la salvación de tu alma. Y entonces sí, esa fe es la que garantiza la salvación, la vida eterna. Puedes tener una cuenta abultada en el banco, puedes tener tu cuerpo sano y fuerte, pero si no tienes la salvación en Cristo Jesús, estás condenado, y lo que tienes ahora lo perderás después. Pero en cambio ahora, en Cristo con la salvación, puede ser que tengas cuentas raquíticas, que tengas enfermedades y pruebas que pasar por la vida, pero tu lugar en el cielo está garantizado en los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, no pases de largo la cruz, no pases de largo a Jesucristo. Haz como estos hombres, grítale, ten misericordia, compadécete de mí. Y Jesucristo nos da la voz de ánimo. Ve a Dios a través de los méritos de Cristo, y entonces sí, nuestra fe nos habrá salvado. Padre, gracias por una historia muy interesante. Nos preocupa porque hoy día mucha gente testifica de beneficios que reciben de ti. Algunos son cuestionables. Ese no es el tema ahora. Lo que llama la atención es que hay gente que recibe beneficios, pero no necesariamente son salvos. Algunos piensan que, Señor, el haber recibido un beneficio es garantía de la salvación. Tu gracia común nos habla que haces llover sobre todos los hombres, buenos y malos, creyentes e increyentes. Todos se benefician de tu cuidado, Señor, pero no todos son salvos. Así que esta historia nos lleva a la reflexión. Me he hincado a tus pies, eres tú mi Salvador. Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha dado ese paso, el paso que hizo este hombre samaritano, ahora restaurado, que caiga a tus pies y que, Señor, dé gloria a tu nombre por haber restaurado su alma. Señor, si hay alguien aquí que tú puedas tocar ese corazón y pueda hacer eso en esta ocasión. Y los que te conocemos, que vivamos convencidos de nuestra salud espiritual y podamos testificarla a aquellos que no la tienen. Gracias, Señor, por esta historia, y gracias por tu palabra, y gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.